que el tiempo quiere contar. Entre salas y memorias, el arte vuelve a hablar. Mira. Qué linda presentación le hicieron a Claudia, nuestra columnista estrella en temas de arte y cultura, siempre con buenos autores, con buenas obras. Nos vamos a deleitar, hoy un día típico, ella viene los jueves, pero como esta semana es corta y tenemos los feriados de Semana Santa, le hemos pedido si por favor podía venir hoy martes para que esta semana no nos pierdamos de su presencia. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Gracias por venir. Hola, Fran. Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno. Y acá estamos. ¿Con qué venís hoy? Y bueno, estamos atravesando, ¿no? Ya la Cuaresma, con Semana Santa, siempre son fechas para reflexionar. Y el arte contemporáneo, muchos de sus artistas no se alejan de esa realidad de meterse, ¿no?, en la religión, de cómo se postulan ante determinadas cosas, determinadas obras, hasta determinados temas, cómo los atraviesan y qué significa para ellos. Y me pareció sumamente oportuno traer una obra que es muy polémica, es polémica para la religión católica, es polémica para los no católicos, para mucha gente. Sí. Para el cristianismo en general. Y de hecho es una obra que se llama Civilización Occidental y Cristiana, de un artista argentino, nació en Buenos Aires, que se llama León Ferrari. León Ferrari es un artista que nació en 1920. Y generalmente toda su obra se basa en esta relación que tiene, ¿no?, con la religión, con el Estado. Y en 1965 él es invitado a participar del premio del Instituto Torcuato Di Tella. Bien. Y venía trabajando en obras muy abstractas o más abstractas, y decide, y en ese momento estaban con el tema de la guerra de Vietnam. Una guerra que lo interpela, que lo atraviesa en su pensamiento, sobre todo, que se siente muy cuestionado. Y decide hacer 4 obras que tienen que ver con la temática de la guerra, con la crítica hacia la guerra y sobre todo con la postura que tenemos los mortales ante distintas situaciones, donde él veía que había muchas publicaciones en el diario, fotos mostrando las torturas de la guerra, y como que a la gente no le pasaba nada, como que empezaba a naturalizar toda esa situación. O a banalizar también. Exacto, y lo que le pasa es que recibe un crítico de arte en un diario, presenta una crítica muy fuerte y pide la censura de esta muestra. Es cierto. Y el director del Instituto Di Tella la baja a la obra, la saca de exposición, lo que genera toda una controversia y un gran revuelo en el mundo del arte. ¿De qué hablo? ¿De qué año estamos hablando? 1965. Claro, eran años complejos también en Argentina. Y también otro pensamiento, otra época, la obra es muy actual. Ya van a ver. Yo estaba convencido que era mucho más moderna esa obra, porque, bueno, debe ser que yo vi alguna reposición o alguna reivindicación de la muestra. Y de hecho él se exilia y cuando vuelve a la Argentina está en comodato en el Museo Nacional de Bellas Artes esta obra, ahí se puede ver. Pero él escribe, a mí me gustaría leer una carta que me parece que es muy oportuna, y para el momento que estamos viviendo también, ¿por qué digo que es una obra muy actual? Porque él utiliza 2 símbolos tan importantes para la humanidad, un símbolo como es la imagen de Cristo crucificado y un avión de guerra de los Estados Unidos, claro, que oportunamente estamos atravesando una situación de guerra. Una nueva guerra santa, podría pensar uno. Y la verdad que lo que dice él en su carta como respuesta a esta crítica, a esta censura, me gustaría leerlo mientras pasan las imágenes de su obra. Dice: lo que pretendo con esas piezas es enjuiciar nada menos que a la civilización occidental y cristiana,
porque creo que nuestra civilización está alcanzando el más refinado grado de barbarie que registra la historia, porque me parece que por primera vez en la historia se reúnen todas estas condiciones de barbarie. El país más rico y poderoso invade a uno de los menos desarrollados, tortura a sus habitantes, fotografía al torturado, publica las fotografías en sus diarios y nadie dice nada. Porque nosotros, las caras de los torturados las vemos todos los días en nuestros diarios, los mismos diarios que nos hablan de la libertad, de los derechos del hombre, y a los cuales no se les ocurre decir que uno de los más elementales derechos del hombre es el de no ser torturado, y que si alguien sabe de una tortura, exprese por lo menos una condena verbal. Pero nosotros, los civilizados, aceptamos todo lo que nuestros diarios resuelven que debe ser aceptado, todo lo que está atractivamente envasado. Y así es como las fotografías de la peor lacra de la humanidad han pasado a ser un objeto más de nuestra producción técnica, otro objeto de intercambio, porque las fotografías no son publicadas como una condena con sentido crítico, son publicadas porque aumentan las ventas del diario o la revista, como las fotografías que publican las revistas sensacionalistas. Crónica Negra. Estas fotografías y la pasividad de los pueblos occidentales son el símbolo de nuestra avanzada barbarie. Y otro signo de barbarie es la reacción del cronista. Él habla ahí de la persona que le hizo la crítica, ¿no? Del cronista de arte, quien cuando encuentra esas mismas fotografías pegadas en una caja con una intención de crítica acre o corrosiva, no se le ocurre condenar a la tortura, sino lo único que se le ocurre es pedir que se prohíba la crítica a esa tortura. No se pregunta si los bombardeos a las escuelas de Vietnam son ciertos, lo que pide es que no se lo digan desde un cuadro y no se muestren las banderas de los Estados Unidos en las alas de los aviones. Ignoro el valor formal de esas piezas, habla de su obra. Lo único que le pido al arte es que me ayude a decir lo que pienso con la mayor claridad posible, a inventar los signos plásticos y críticos que me permitan con la mayor eficiencia condenar la barbarie de Occidente. Es posible que alguien me demuestre que esto no es arte. No tendría ningún problema, no cambiaría de camino, me limitaría a cambiarle de nombre, tacharía arte y lo llamaría política, crítica corrosiva, cualquier cosa. Los saludo muy atentamente, León Ferrari. Tremendo, tremendo, muy actual, muy actual, parece que estaría hablando de lo que estamos viviendo hoy, escrito en la década de los 60. Sí. Hace más de 60 años ya. Sí, es como, me parecía súper importante. ¿Y qué significado tiene esta obra hoy para nosotros, no? Como a partir, el arte como un espejo incómodo, ¿no? Porque todavía seguimos en lo mismo. No hemos evolucionado como seres además, humanos. Por ahí le cuento a la gente que está escuchando en la radio y no pudo mirar las imágenes que fuimos proyectando mientras leían ese fragmento de León Ferrari, luego de ser censurado por esta obra. La obra comprende ¿cómo se dice? ¿Obras plásticas sería? Son dos objetos. Uno es un avión militar que tiene pintada en las alas la bandera de los Estados Unidos y como si fuera una cruz, la imagen de Cristo crucificado en el avión. En ese avión. Esa es un poco la descripción de la obra que estamos viendo en pantalla y era una denuncia del mundo occidental en ese momento, encabezado por Estados Unidos, quizás como paladín del mundo occidental y de las democracias liberales de entonces, y hoy haciendo prácticamente lo mismo en otros países del globo, pero también con esto de llevar la religión, de llevar los valores occidentales a fuerza de misiles y aviones. Es muy, muy actual. Es muy actual y como a través de una obra o del pensamiento de un artista, de qué decir y cómo decirlo, a veces esta imagen dice mucho más que un montón de palabras, porque la imagen hoy sigue siendo muy actual, sigue siendo muy controversial, porque no es un ataque a la religión, o por lo menos yo no lo veo así, lo veo como una imagen que simboliza el dolor. Eso te iba a decir, es medio que la censura me parece que fue justamente por no haber interpretado de manera correcta la denuncia de la obra. Sí, y además no era un ataque contra Cristo o contra el cristianismo puntualmente. Exactamente, y también esta cosa de hipocresía, ¿no? Que se habla mucho de la hipocresía de
de todos, de saber que estamos viviendo esta realidad y cómo a través de esta obra nos damos cuenta que estamos atravesados por lo mismo después de no sé cuánto tiempo, 40, 65 años, 70 años casi, y esta obra nos sigue hablando, nos sigue interpelando, nos pone incómodos, sigue generando mucha resistencia, no es que es una obra que la puedes poner en cualquier lugar y la gente la asimila bien. Sigue siendo muy, muy cuestionada, muy provocadora. Muy provocadora. Y también... Pero el arte está para eso, ¿o no, Claudia? Y justamente el otro día hablábamos de este segmento que tengo acá, que acá la idea no es que uno expresa una opinión personal, sino acá estamos trabajando y hablando sobre el arte y cómo a través del arte podemos llegar a la sensibilidad de las personas, a tocar temas que son muy profundos, que son duros, como este de la guerra, y cómo a través de esta obra podemos también tomar conciencia en lo que estamos. Hay una fuerte interpelación del artista donde nos dice... seguimos haciendo lo mismo, seguimos provocando las mismas guerras y yendo a misa, ¿no? ¿A qué? A golpearnos el pecho los domingos. Claro, o sea, también esa doble... A fingir demencia un poco. Fingir demencia. Es como, ¿cómo nos involucramos con esto? ¿Desde dónde vamos a decir algo contra la guerra? Como artistas, como periodistas, como profesionales. Bueno, como sociedad también. Sí. ¿Cómo tomamos esto? Que de alguna manera es una cachetada, justamente. Y el artista toma una postura, ¿no? El artista con su trabajo ahí genera esta magnífica, ahora me parece, es uno de los artistas más importantes del arte contemporáneo y que ha significado tanto para la Argentina, tanto para los artistas, como a través de esta imagen hay miles de lecturas, ¿no? Millones de lecturas que se pueden hacer, pero es innegable el mensaje. Claudia, muy bueno, la verdad que me encantó este segmento, lo conocía previamente, no en tanto detalle como nos contaste hoy, a León Ferrari, gran artista argentino. ¿Hasta cuándo murió más? Falleció en el 2013, sí, en el 2012. Ya era grande, ¿no? Sí. Tuvo una vida larga y muy productiva. 92 años creo, sí. Y antes de fallecer en el 2012 recibe el Conex de Platino. Bien, claro, merecidísimo. Como un gran artista, reconocido también por sus pares, ¿no? Y eso habla de su obra, de su trayectoria, del mensaje. Bueno, también hay obra de León Ferrari en la colección del MAC. ¿Acá en Salta? Sí. Tenemos esa grata posibilidad de poder ver originales de León Ferrari. Es otro trabajo que también tiene que estar relacionado con este discurso que él hace sobre la ideología, sobre la religión. Son unas copias heliográficas, trabajaba en ese momento con copias heliográficas y hay ¿Qué es eso? ¿Lo podrías describir? ¿Te acordás o no se acuerdan? Yo sí me acuerdo. Bueno, los arquitectos, yo pero viejita, vos sos arquitecta, explicaron. Las copias, antes nosotros los arquitectos dibujábamos en papel vegetal y hacíamos los planos con Rotrings, era una marca de estilógrafos. Bien. Con puntas. Sí. Entonces con distintas puntas, vos hacías, qué vieja que estoy, con distintas puntas hacía los planos. Y para que eso perdurara, para entregarle una copia a la municipalidad, otra al cliente, otra al colegio de arquitectos, tenías que hacer 3 copias heliográficas. Había una casa muy antigua en la España y 25 de mayo, no me acuerdo el nombre ahora, que hacía las copias heliográficas ahí, íbamos todos a copiar. Mirá. Entonces después tenías técnicas para hacer hasta distintos niveles de tonalidades sobre las copias, entonces ibas haciendo como profundidades. Cuanto más papel les ponías, más oscura salía la copia, cuanto menos papel ponías, o al revés creo, no me acuerdo ya, pero como que las distintas capas de papel heliográfico te daban el nivel, los valores de grises. Bien, ahí está, acabo de googlearlo para entender un Chico, poco más. Muy vieja. ¿Heliografía sería? Copias heliográficas, sí. Creada en 1826 por Nicéforo Niepce. Y usadas hasta, te diría, fines de los 90. Fines de los 90. Sí. Sí, es que no había la tecnología que hay ahora, fines de los 90. No es tan viejo. Yo me lo pasé haciendo ampliaciones, impresiones, todo con técnicas muy viejas. Claro, bueno, mi camada, los que nos recibimos en el 98, fuimos la última camada que dibujó
con ectilógrafos, y la camada siguiente ya pasó a copiar lo que dibujaban en AutoCAD. Claro. Entonces, bueno, fue justo la generación bisagra. Sí. Es un procedimiento fotográfico el más antiguo, consistente en fijar imágenes del natural utilizando placas de metal o vidrio recubiertas de betún de Judea, que es fotosensible y requiere largas exposiciones. No, y era retóxico, tenías como unas tintas que te iban copiando. No, bueno, todo un... Bueno, y la obra de León Ferrari. Y la obra de León son copias heliográficas de originales que él hizo en papel vegetal, que son como unas obras que estuvo expuesta hace poquito en la muestra de geometría que se hizo en el verano, en el MAC, y son estos diseños geométricos que él hace en estas copias. Bien, perfecto. Gracias, Claudia. Nos desburramos de un montón de cosas ahora de técnicas de impresión. Ay, bueno. Y hay otra cosa que les quería contar. Pasemos a los avisos parroquiales, ya que estamos en la Semana Santa. Invítanos. Bueno, empieza el Abril Cultural Salteño. Bien. Así que, bueno, los invito. Estuvo ayer el gringo Maroco ahí en la presentación del Abril Cultural. Claro, sí, lo vi. Bueno, el presidente Procultura Salta, Robertino Salvatierra. Bueno, Procultura es una institución que está hace muchísimo tiempo y que es como un clásico en la agricultura salteña, ¿no? Sí. Que viene trabajando hace ya tantos años. ¿Cuántas décadas ya? Sí, un montón. Son 49 años que cumple ahora. Y bueno, organizó una muestra que se llama Plásticos por la Paz, en la cual voy a participar con una obra. Qué bueno. Una obra nueva, así que ¿Vas a estrenar obra? Voy a estrenar obra. Qué bueno. Así que bueno, hay muchísimos artistas salteños que van a participar de esta muestra. Se inaugura el lunes 6 de abril a las 20 horas en Procultura. ¿El lunes que viene? Sí, el lunes que viene. Espectacular. Así que bueno, tienen para ir a ver nuevas obras de artistas. Bien, Procultura Salta tiene el agrado de invitar a ustedes a la apertura oficial del 49avo, o la edición número 49, del Abril Cultural Salteño, que se llevará a cabo el día lunes 6 de abril a las 20 horas, con la inauguración de la muestra Plásticos por la Paz. Contanos un poco qué es Plástico por la Paz. La convocatoria era presentar una obra donde cada uno de los artistas a su manera hablará sobre la paz. Está linkeado con lo que hablábamos de Ferrari de alguna manera. Sí. Así que, bueno, venía bastante inspirada con el tema también. Bueno, ahí voy a presentar una obra que me olvidé de pasarte la imagen. ¿Es arte plástico? Sí, todos artistas visuales, sí. No sé si es solamente pintura, porque es como que no sé qué otros artistas se presentan, va a ser como... Lo tuyo es pintura. Sorpresa. Lo mío es una pintura, sí, de 1 metro por 1 metro. ¿Cómo se llama a lo que no es pintura, a lo que es objeto? Como el caso de León Ferrari. Hay textiles, hay esculturas, hay fotografía. ¿Y eso cómo se le llama? Arte. Cada uno ya tiene su nombre como disciplina. Arte textil, arte... Sí, fotografía como fotografía, cerámica o artes de la tierra puede ser también. Así está puesto en el salón. Las esculturas. Las esculturas tenés esculturas y después sí hay una disciplina, por lo menos como está planteado en el Salón Provincial, de artes de la tierra, que es solo cerámica. Cerámica, bien. O artes del fuego, que es cerámica y vidrio, también puede ser. Textiles es otra disciplina que antes no había y después hace unos pocos años se empezó. Todo eso, perdón la ignorancia, como que lo englobaba dentro del arte plástico. Artista plástico se usaba en algún momento, pero... Que era digo, tipo con objetos. No, y era como limitado a una técnica. Bien. Pero arte visual ya es mucho más amplio, porque un mismo artista puede hacer muchas obras o muchas disciplinas. Eso pasa mucho hoy en el arte contemporáneo, que un mismo artista puede hacer, el otro día veíamos textil, performance, video, entonces como integra todas las disciplinas. Y eso creo que es lo más rico que tiene hoy el arte contemporáneo, que te permite desarrollarte en distintas disciplinas, ¿no? Está espectacular. Bueno, entonces nos vamos a encontrar con mucho de esto. Y con mucho de esto. El lunes. Cultural Salteño. La dirección, para los que no sepan, ¿dónde es? Es en Mitre, entre Santiago del Estero y Güemes. Tiene un lindo lugar, ahora que fui. Y la casa es muy linda. Sí, fui a un recital ahí. Sí.
Tiene una linda sala para música en vivo. Bueno, todos invitados entonces a la apertura oficial de la edición número 49 del Abril Cultural Salteño, donde nuestra querida columnista va a estar exponiendo su obra, al igual Después que muchos. mucho tiempo. ¿Sí? Claro. Sí, y bueno, porque estuve mucho tiempo, como fui directora del museo, Claro. estaba como un poco... Pero nunca dejaste de hacer nunca, obras. pero no exponía tanto. Bien, ahora Así te que ahora toca ya estoy- volver Sí, a sí, exponer, ya qué estoy lindo. a full. Bueno, ahí vamos a estar acompañando. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes, gracias Marti.